tardes. El gobierno de Milei continúa su marcha imparable hacia las metas centrales que se propuso: estabilizar la economía y bajar la inflación, aun cuando carezca de apoyo político para tamaña empresa. Claro que cumplir esos objetivos tiene consecuencias. Por empezar, el costo principal de la estabilidad y bajar la inflación, que no es otro que la expansión de la desocupación. Si en el ciclo anterior se eligió la inflación para sostener empleos ficticios, ahora tendremos desocupación para bajar la inflación. Esto es, el problema de fondo, la expansión de la población obrera sobrante, sigue siendo el mismo y sigue sin resolverse. Sin embargo, aun cuando nadie ignora el escenario que se aproxima, aun cuando nadie está a salvo del ajuste de shock, Javier Milei mantiene intacta la base social que lo votó en el balotaje. Y más todavía, lidera una batalla cultural, personifica un cambio de paradigma, la aparición de una nueva forma ideológica que es opuesta a la que vivimos los últimos 20 años. Veamos, el principal insumo del gobierno parece ser una enorme cohesión social que entiende que el ajuste de shock era necesario. Otra, que festeja el fin de lo que cree son privilegios en torno a la fracción estatal y en general la confianza de que Milei puede solucionar la crisis. Obviamente, a favor del oficialismo juega el desconcierto de la oposición, la prueba de que no hay programa alternativo y de que el ajuste de shock responde a la necesidad de capital. Es decir, todos acuerdan, explícita o implícitamente, que las medidas de Milei son inevitables. Y por supuesto, festejan no tener que ser ellos quienes paguen el costo político, aun cuando, si todo sale bien, implique que Milei gobierne otro periodo. Que Milei no es tonto ni juega con fuego, como parece a veces, lo demuestra que sabe dónde debe ajustar y dónde no. La asignación universal por hijo, por ejemplo, tuvo un incremento del 200% desde diciembre. Esto es, un aumento muy por encima de la inflación, lo que significa, en términos concretos, que las fracciones pauperizadas o en la informalidad beneficiarias de esa asignación pueden comprar más cosas que en diciembre. O también la decisión de aplazar el aumento de las tarifas de transporte y de servicios, es decir, apelar al gradualismo que tanto critica o rechazar una nueva devaluación para beneficio del agro, porque apuesta a que la inflación siga bajando y lograr que en tiempo récord que en mayo sea de un dígito. Acá, sin embargo, como advertimos en la columna anterior, el gobierno se enfrenta a una próxima disputa con el agro, toda vez que la inflación del primer trimestre ya se comió la subvaluación del peso post-devaluación, por lo que nuevamente el peso ahora se encuentra ligeramente sobrevaluado. Dada la necesidad de acumular dólares y la negativa a devaluar, todo indica que el gobierno apelará a un dólar agro para estimular a los exportadores. Fuera de ello, si logra llevar la inflación a un dígito en mayo o junio, Milei habrá ganado la mitad de su partida y solo le quedará el desafío de volver a crecer. Que hoy el debate sea si el crecimiento será en forma de V corta o W, o tal vez un mero rebote, confirma el éxito del plan del gobierno. La duda aquí surge sobre cuál será la base de ese crecimiento, es decir, si puede ser sostenido y no que sea, como se dice, el rebote de un gato muerto. Dado que la renta agraria sigue a la baja, para peor sumando nuevos problemas como la aparición de una plaga que afecta al maíz tardío y el pronóstico de una niña para el año que viene, todos los cañones apuntan a la posibilidad del endeudamiento. Según las proyecciones de JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos, en 2024 la recesión será de casi el 4% del PBI, con una inflación en torno al 200%, pero para 2025 se estima un crecimiento, o rebote, como lo quieran ver, del 5,2% del PBI, con una inflación del 40%. El JP Morgan, además, proyecta que si en el segundo semestre se levanta el cepo, Argentina podría volver a los mercados de capitales en enero de 2025, o sea, endeudarse. Y sobre esa base, la deuda, probablemente se edificará el crecimiento y la llegada de una nueva convertibilidad como el sello para el periodo donde va a reinar la estabilidad. Por tanto, si baja la inflación y logra crecer vía deuda, Milei se impondrá en las elecciones de medio término, ganando músculo político en el Congreso, y ahí tal vez empezará la etapa de las reformas estructurales. Esto es, hay Milei para largo. Todo ello, claro, con la desocupación creciendo de fondo. Y aquí es donde encontramos una novedad ideológica.
Todo nuevo ciclo trae consigo nuevas formas ideológicas, es decir, las ideas que vivimos durante los últimos 20 años, que podríamos identificar con el progresismo, tienden a ser desplazadas por nuevas ideas acordes a la nueva etapa que personifica Milei. Una muestra ya la tuvimos el 24 de marzo pasado, donde el gobierno lanzó un video oficial reivindicando la querella de los dos demonios, o el propio presidente dijo que los desaparecidos habían sido 8.000 y ninguna de las dos cosas provocó un escándalo en el grueso de la población. Por otro lado, la fragmentación en la clase y la crisis ha llevado a que fracciones obreras festejen que echan a otros obreros del Estado a quienes consideran privilegiados y responsables de la crisis, aun cuando los despedidos sean precarizados. Esta cuestión puede implicar un aval social a la desocupación que viene, tal como sucedió en los 90, que durará lo que dure la estabilidad económica. Es en este sentido que la expansión de la desocupación no será un problema electoral para Milei si logra las metas que dijimos antes, pero también porque el sindicalismo tiende a debilitarse cada vez más. Y lo mismo podemos decir sobre la reforma laboral, ante todo porque el 50% de la clase obrera ya sufrió una reforma laboral de hecho, es decir, no puede apelarse a esa fracción bajo la amenaza de que perdemos derechos porque esa fracción no tiene ninguno. El tercer cambio en el paradigma nuevo se advierte en el tema inseguridad y el deseo que anida en la población de la necesidad de una política de mano dura, siendo en efecto la inseguridad el único tema que hoy día logra movilizar a la clase y que dado el ajuste no hará más que profundizarse alimentando el deseo de mayor punitivismo y represión. Todo esto recién se está poniendo manifiesto, habrá que ver cómo evoluciona, claro, pero son indicios del nuevo clima ideológico que llegó. Probablemente estas formas ideológicas tiendan a reforzarse si la estabilidad económica se afianza, por lo cual seguir parado desde el paradigma ideológico del ciclo anterior resulta en una impotencia política y termina llevando agua al molino del peronismo. Se abre entonces un desafío para quienes aportamos en el despliegue de una nueva acción política revolucionaria ante la aparición de estas raras ideas nuevas y la necesidad de superar la fragmentación que impide la solidaridad universal de la clase obrera. Para comunicarte con la Caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.